El perfume de otra mujer todavía se aferraba a su cuello de camisa cuando Mark giró la llave en la cerradura. Eran las 6:14 de la mañana, y nada de lo que estaba a punto de encontrarse parecía a lo que él imaginaba. Esperaba la rutina de siempre, el aroma del café recién hecho, el murmullo de las noticias matutinas, y a su esposa Elena esperándolo en la cocina con esa sonrisa confiada e ingenua que él había aprendido a despreciar. Ya tenía la mentira lista, una cena de trabajo que se alargó, la batería del celular muerta. Una noche en el sofá de la oficina entró listo para actuar su papel de siempre, pero la casa no estaba solo en silencio, estaba hueca. No había café, no había noticias, y sobre la isla de mármol donde solía esperarlo el desayuno, había únicamente un grueso sobre de papel manila con un sello legal en rojo. Mark todavía no lo sabía, pero su vida había terminado 5 horas antes. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del ático del Hotel St. Regis. Adentro, el aire estaba cálido, cargado del perfume de un servicio a la habitación carísimo y del rastro de una intimidad reciente. Mark Sterling estaba sentado al borde de la cama king size, abrochándose los gemelos de oro grabados con sus iniciales, MS, un regalo de su esposa por su 10º aniversario. Apenas el mes anterior ni siquiera los miró mientras los cerraba. Toda su atención estaba en el espejo del otro lado del cuarto, y en la mujer que seguía enredada entre las sábanas detrás de él. «Ya te vas», murmuró Jessica. La voz espesa de sueño se estiró como una gata, con un gesto calculado y provocador. Tenía 24 años, ambición de sobra y una energía encendida que hacía que Mark se sintiera dueño del mundo. Era todo lo que Elena no era: ruidosa, exigente, emocionante. «Tengo que irme», dijo Mark, agarrando el saco. «Elena cree que estoy en Chicago cerrando la fusión con la cuenta de Edes. Mi vuelo aterriza en 2 horas y no estoy en casa a las 7:30 para ducharme y cambiarme. Todo el cronograma se derrumba». Jessica soltó una risa grave. «¿Y tus cronogramas? Actúas como si ella fuera del FBI. Es solo Elena que va a hacer hornearte un pastel y preguntarte si tuviste buen vuelo». Mark sonrió con suficiencia, revisando su Rolex. «Exactamente eso va a hacer. Esa es la belleza del asunto. Yes, Elena es segura, es el ancla. Uno no se preocupa por el ancla, uno simplemente la deja arrastrarse por el fondo mientras dirige el barco». Él se lo creía de verdad. Durante los últimos 2 años, Mark Sterling, director financiero de Sterling Vance Architecture, había vivido una doble vida que consideraba una obra maestra de planeación logística. Tenía la mansión suburbana perfecta en el exclusivo Greenwich, Connecticut. Tenía a la esposa perfecta y callada que administraba el hogar, organizaba sus cenas y jamás hacía preguntas sobre los retiros de dinero sin explicación ni las noches que no llegaba. Y tenía a Jessica, la becaria de mercadeo ascendida a asistente ejecutiva, que le daba la descarga de adrenalina que tanto ansiaba. Mark se sentía invencible. Se había convencido de que se merecía todo esto. Trabajaba semanas de 80 horas, le traía millones a la firma. ¿Por qué no iba a tener un poco más? Aparte, Elena tenía su club de jardinería, sus subastas benéficas, sus libros. Era feliz en su pequeña burbuja doméstica. Él la estaba protegiendo. En el fondo, la ignorancia era dicha. «¿Cuándo se lo vas a decir?», preguntó Jessica, incorporándose y envolviéndose en la sábana. La ligereza había desaparecido de su voz, reemplazada por esa insistencia molesta que llevaba semanas apareciendo. Mark suspiró, acomodándose la corbata. «Ya hablamos de esto. Todavía no. El año fiscal cierra el mes que viene. Un divorcio ahora asustaría a los inversionistas. Necesito la imagen del hombre de familia feliz hasta que la junta apruebe mi bono». «Siempre es el mes que viene, Mark», espetó Jessica. «Va a pasar», mintió él. No tenía la más mínima intención de dejar a Elena. Un divorcio era un desastre. Un divorcio era caro y, francamente, le gustaba tener su ropa lavada y la casa impecable. Quería el pastel entero y comérselo también. Y un hombre como Mark Sterling casi siempre conseguía lo que quería. Se inclinó y la besó en la frente. «Te compro esos aretes de diamante que querías para la gala». Trato. Jessica hizo un puchero, pero asintió. Se apaciguaba fácil con cosas brillantes. Otro rasgo que a Mark le resultaba muy conveniente. Salió de la habitación del hotel. La puerta pesada se cerró detrás de él con una definitividad que no registró ya en el ascensor. Revisó el teléfono. Nada de Elena. Eso era ligeramente extraño. Normalmente, si él viajaba, ella le mandaba un mensaje sobre las 5 de la mañana: «Buen vuelo, amor. Te quiero». Hoy la pantalla estaba en blanco. Seguro se quedó dormida, pensó, apartando el nudo incómodo que se le formó en el estómago. Elena era puntual como un reloj. Si no escribía, era porque estaba ocupada preparándole su desayuno favorito de bienvenida, huevos benedictinos con esa salsa holandesa que hacía desde cero. Salió a la fría mañana gris.
El valet le trajo su Porsche Panamera negro. La ciudad despertaba, ajena a los pecados de la noche. Mark le dio $100 de propina al valet, se sentía generoso, se acomodó en el asiento de cuero, el motor rugió al encenderse mientras se incorporaba a la autopista rumbo a Connecticut, ensayaba sus mentiras. La turbulencia sobre Ohio fue terrible. El cliente fue una pesadilla, pero creo que cerramos el trato. Dios, te extrañé. Repitió las frases hasta que sonaron como la verdad. Era un buen mentiroso al fin y al cabo. Llevaba años mintiéndose a sí mismo. Se decía que era un buen proveedor, se decía que Elena era feliz, se decía que lo que ella no sabía no le podía hacer daño, pero al cruzar la frontera del estado, una sensación extraña se instaló en su estómago. No era culpa, esa emoción la había reprimido hacía mucho tiempo. Era algo más primitivo, un instinto. El teléfono descansaba en silencio sobre el asiento del pasajero. Marcó su número, sonó una vez, dos, tres después, el buzón de voz: hola, soy Elena, no puedo contestar en este momento, deja tu mensaje. Su voz sonaba alegre, ligera, la voz de la mujer que él creía conocer de memoria. Hola, bebé, dijo Mark, manteniendo un tono despreocupado, acabo de aterrizar. El tráfico es una locura, pero llego en 40 minutos. Muriéndome por un café, nos vemos pronto. Colgó, frunciendo el ceño. Elena nunca dejaba que sus llamadas se fueran al buzón. Encendió la radio para ahogar el silencio y condujo rápido, esquivando el tráfico matutino, el Porsche devorando los kilómetros. Quería llegar a casa, quitarse el aroma de Jessica y volver a deslizarse en la piel cómoda del esposo devoto. Dobló en Blackwood Lane, los setos perfectamente podados y las rejas de hierro forjado pasaban borrosos. Llegó al número 42. La entrada estaba vacía. La Range Rover blanca de Elena no estaba. Mark estacionó, la grava crujiendo bajo las llantas. Apagó el motor y se quedó ahí un momento, mirando la casa. Se veía igual que siempre, imponente, de ladrillo, estilo colonial, pero las persianas estaban cerradas. La luz del Porsche, que siempre dejaba encendida cuando él viajaba, estaba apagada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Seguro fue a la tienda, se dijo. Se quedaron sin huevos o sin leche. Sacó su maleta de viaje del baúl, empacada con ropa que nunca usó, solo para sostener la coartada, y caminó hasta la puerta principal. Metió la llave, la cerradura hizo clic. La puerta se abrió, y el silencio lo golpeó como un puñetazo. Mark entró al vestíbulo, dejando caer su bolso. Elena, su voz resonó, rebotando en los techos altos y el piso de madera. Sin respuesta. La casa estaba fría, no helada, sino con ese frío estéril específico de un lugar que lleva horas sin nadie dentro. Caminó a la cocina. Las encimeras relucían. No había olor a tocino, ni la cafetera burbujeando. El fregadero estaba seco. Elena, gritó otra vez, más fuerte, con un dejo de irritación en la voz. Llegué. Revisó el garaje vacío, sacó el teléfono y buscó la ubicación de Elena. Compartían la ubicación en sus iPhones, una función que ella misma había insistido en activar años atrás. Por seguridad tocó su icono: ubicación no disponible. Mark se quedó mirando la pantalla. Ella la había apagado, o el teléfono estaba muerto. El pánico empezó a mezclarse con la confusión. Estaba herida, un accidente, la habían llamado por una emergencia familiar. Sus padres vivían en Florida, pero gozaban de buena salud. Regresó a la sala, y ahí notó el primer detalle verdaderamente fuera de lugar: los cuadros sobre la chimenea. Había colgado, siempre, un óleo original de la costa italiana, una pieza que Elena había heredado de su abuela. Había desaparecido. La pared estaba desnuda, salvo por el tenue contorno de donde antes estuvo el marco. Mark giró sobre sí mismo la vitrina en la esquina, siempre repleta de su colección de figuras de porcelana antiguas. Estaba vacía, las puertas de vidrio cerradas, pero los estantes despojados por completo. Subió corriendo las escaleras, de dos en dos, el corazón golpeándole las costillas. Elena irrumpió en la habitación principal. La cama estaba tendida, perfectamente pulcra, casi militar, pero la puerta del closet estaba abierta de par en par. Mark caminó hacia ella despacio. Su lado del closet estaba intacto, sus trajes, sus camisas, sus zapatos, todo exactamente donde los había dejado. Miró hacia la izquierda. El lado de Elena estaba devastado: los ganchos vacíos, los estantes donde solía guardar sus bolsos, vacíos, el zapatero, despojado hasta los ganchos de terciopelo, habían desaparecido. No era solo que ella hubiera empacado una maleta, se había borrado por completo de aquel cuarto. Mark se quedó ahí parado, respirando entrecortado. Esto no era un viaje, esto no era un mandado. Ella lo sabía, la certeza lo golpeó, pero su arrogancia contraatacó de inmediato. ¿Cómo podía saberlo? Había
Sido cuidadoso, usaba un celular desechable para hablar con Jessica, pagaba los hoteles en efectivo o a través de una empresa fantasma. Elena no era detective, era una mujer sencilla que amaba la jardinería y las novelas históricas de romance. No tenía la capacidad para algo así, se decía a sí mismo, sin saber que estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Volvió a la habitación, la mente disparada. ¿Dónde está? Tengo que llamar a la policía. No, no puedo llamar a la policía. ¿Y si ella les cuenta todo? Sus ojos se posaron en la mesita de noche del lado de Elena. Estaba vacía salvo por dos cosas: su anillo de bodas, el solitario de 3 quilates que él había comprado para callarla después de olvidar su cumpleaños 3 años atrás. Ahí yacía, frío y brillante bajo la luz de la mañana, y junto a él, un grueso sobre de papel manila. Mark se acercó a la mesita, las piernas le pesaban como si caminara entre concreto. Tomó primero el anillo, se sentía ligero, insignificante, se lo guardó en el bolsillo. Alcanzó el sobre, pesaba en el frente, con la elegante letra cursiva de Elena, había una sola palabra: Mark. Lo abrió de un tirón, sacó una pila de documentos. La primera hoja no era una carta escrita a mano, no era una nota manchada de lágrimas preguntando por qué, ni suplicándole que volviera. Era una demanda legal, petición de disolución matrimonial. Peticionaria: Elena Marie Sterling. Demandado: Mark Thomas Sterling. Mark soltó una risa seca, incrédula. Es una broma, dijo en voz alta. Pasó la página, y luego la siguiente. Adjuntas a la petición de divorcio había fotografías, fotos en alta resolución, con marca de tiempo, con geolocalización. Mark se dejó caer en la cama. Había una foto de él y Jessica cenando 3 semanas atrás, una foto de ellos entrando al St. Regis la noche anterior, una foto de ellos besándose en el parque cerca de su oficina. Los tiempos eran precisos, los ángulos profesionales. Aquello no lo había tomado ninguna amiga celosa con el celular, eso lo había tomado un investigador privado, uno muy caro. ¿Cómo?, susurró Mark. ¿De dónde sacó el dinero para esto? Elena no tenía ingresos propios, él le daba una mensualidad generosa, sí, pero controlada. Cada compra con tarjeta le enviaba una notificación al teléfono de él. Él controlaba las finanzas, él controlaba las cuentas, él era el director financiero, sabía a dónde iba cada centavo. Siguió hojeando la pila, las manos temblando debajo de las fotos. Había una carta, esta vez con membrete de Reynolds, Stone and Asociados. Mark se quedó helado. Reynolds, Stone y Asociados no era cualquier bufete, era el bufete de Nueva York especializado en divorcios de alto patrimonio. Eran tiburones, cobraban $1000 la hora solo por contestar el teléfono. Mark empezó a leer la carta, firmada por un tal Arthur Reynolds. Estimado señor Sterling, le informo que represento a su esposa, la señora Elena Sterling, en el asunto de su divorcio. Para cuando lea esto, la señora Sterling ya habrá desocupado la residencia conyugal. En cuanto a la propiedad ubicada en el número 42 de Blackwood Lane, como usted sabe, la escritura está a nombre del fideicomiso familiar Sterling. Sin embargo, le pedimos prestar atención a la cláusula 14, sección B, del acuerdo prenupcial que usted firmó hace 11 años. Mark frunció el ceño. El prenupcial lo recordaba con claridad, él mismo había insistido en él, era la estrella en ascenso. Ella, la hija de un archivista de biblioteca, quería proteger su futuro patrimonio. La había hecho firmarlo sin que ella siquiera lo leyera, o eso creía él. Siguió leyendo. La cláusula de infidelidad, insertada a petición del padre de la novia, establece que en caso de comprobarse adulterio por parte de quien percibe el ingreso principal, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la vivienda conyugal, revertirán de inmediato a la parte perjudicada. Además, el periodo de consolidación de sus acciones en Sterling Dance Architecture, técnicamente sostenidas en un fideicomiso conyugal conjunto para evitar cargas fiscales, ha sido activado. Mark dejó de leer. El cuarto empezó a dar vueltas. El padre de la novia, el padre de Elena, era un hombre gris, un tipo callado que fumaba pipa y leía libros de historia. Había muerto 5 años atrás. Mark buscó el teléfono desesperado. Necesitaba a su abogado, necesitaba llamar a su socio. David Dance. Marcó el número de David. David, escúchame. Elena se volvió loca. Presentó el divorcio. Tiene un abogado absurdo. Mark, la voz de David sonaba glacial. No era la voz de su compañero de universidad y socio de negocios, era la voz de un extraño. David, ¿qué pasa, Mark? Necesitas revisar tu correo. La junta acaba de terminar una reunión de emergencia. ¿Qué reunión? Son las 7 de la mañana, Elena estuvo ahí. Mark se conectó a las 5, o más bien, su abogado. ¿Qué tiene que ver Elena con la junta directiva?, gritó Mark, poniéndose de pie, caminando de un lado a otro. Es un ama de casa. ¿De verdad nunca lo supiste?, dijo David.
bajando la voz a un susurro, ¿de verdad nunca investigaste la historia de su familia? Es hija de bibliotecario. Sí, su padre lo era, pero el apellido de soltera de su madre, Mark, era Van der Oeven. El nombre cayó sobre Mark como un tren de carga. Los Van der Oeven, dinero viejo, dinero de ferrocarriles, del tipo que no exhibe logos pero es dueño de manzanas enteras de ciudad. Ella nunca me lo dijo, tartamudeó Mark. Quería que la amaran por ella misma. Mark nos lo dijo cuando fundamos la firma. ¿Por qué crees que conseguimos aquella inversión ángel inicial hace 10 años, la que lanzó la compañía? Mark palideció. Aquello había sido un inversionista anónimo desde las Islas Caimán. Esa era Elena, dijo David, es dueña del 51% de las acciones con derecho a voto. Mark es la accionista mayoritaria. Ha estado en silencio todo este tiempo, pero esta mañana no lo estuvo. Mark cayó de rodillas. El teléfono se le resbaló de los dedos empapados de sudor. Te despidió, Mark, dijo David, la voz llegándole diminuta desde el suelo. Con efecto inmediato. Seguridad te espera en la oficina para que vacíes tu escritorio. No vengas. Mark se quedó mirando la pared donde antes colgaba el cuadro. Le había sido infiel a su esposa. Creía estar jugando un juego que no podía perder. La creía débil, la creía tonta, pero Elena no solo lo había dejado, lo había borrado, y el sobre de papel manila sobre la cama todavía tenía más páginas. Mark permaneció al borde de la cama durante lo que sintió como horas, aunque apenas habían pasado minutos. La revelación de que su esposa, callada y amante de los libros, era la accionista mayoritaria de su propia compañía, la mano silenciosa que había alimentado su éxito, era una píldora demasiado amarga. Pero cuando su mirada regresó al sobre de papel manila, entendió que el horror apenas comenzaba. Había más papeles. Se había detenido en la carta de despido, pero la pila era gruesa. Sus manos, temblando sin control, dieron vuelta a la siguiente página. Era una hoja de cálculo, un informe de contabilidad forense. Arriba se leía, gastos no autorizados y malversación de fondos corporativos, 2022-2024. A Mark se le secó la garganta. Sintió un apretón fantasma alrededor del cuello, más ceñido que cualquier corbata que hubiera usado. Jamás había sido cuidadoso, o eso creía, cuando llevó a Jessica a cabo la primavera pasada. Lo había registrado como un retiro de desarrollo de clientes. Cuando le compró a Jessica la pulsera de Cartier, la había escondido entre suministros de oficina y regalos para proveedores. Él era el director financiero. Él aprobaba las auditorías. Él movía los números. ¿Quién iba a atraparlo? La respuesta lo miraba de frente. Elena. La hoja de cálculo era aterradoramente detallada. No solo listaba los montos, listaba los lugares, las fechas y la naturaleza real de cada gasto. Anotada en tinta roja. Partida 142, Hotel St. Regis, suite ejecutiva, fecha octubre, monto $40.200, reclamado como reunión con Dedes Corp, real. Servicio a la habitación para 2, champán, tratamiento de spa, mujer. Partida 156, Saks Fifth Avenue, fecha noviembre, monto $8.500, reclamado como regalos navideños para socios clave, real. Bolso de diseñador entregado en el domicilio de Jessica Miller. Mark recorrió la lista. Decenas de partidas, miles de dólares, y al final del documento, una cifra encerrada en un grueso círculo rojo, $342.000 debajo del número. La fotocopia de un artículo del Código Legal, fraude electrónico y malversación de fondos. Me va a mandar a la cárcel, susurró Mark al cuarto vacío. No solo se está divorciando de mí, me va a procesar. Se levantó de golpe. Necesitaba efectivo, ahora mismo. Si venían por él, si los abogados de la empresa ya estaban redactando la denuncia penal, tenía que salir del país. Necesitaba un abogado que no le temiera a los Van der Oeven. Buscó su billetera y sacó su tarjeta AMX negra, la que no tenía límite, la que lo hacía sentir un dios en cualquier restaurante de Manhattan. Tomó el teléfono y marcó el número de conserjería al reverso de la tarjeta. Necesitaba un vuelo a Zúrich. Tenía una pequeña cuenta ahí, abierta años antes de conocer a Elena. No era mucho, quizás 50,000, pero alcanzaba para empezar a huir. Bienvenido a American Express Platinum Concierge, dijo la voz automatizada. Por favor, espere a un representante. Mark caminaba de un lado a otro, sudando. Contesten, contesten, contesten. Señor Sterling, una voz humana, cortés pero tensa, habla Sarah, ¿en qué puedo ayudarle? Sarah, hola, necesito un tiquete solo de ida a Zúrich, primera clase, saliendo de JFK lo antes posible, hoy mismo. Ahora hubo una pausa, un silencio largo e incómodo lleno del sonido de un teclado. Lo lamento, señor Sterling, dijo Sarah,
la voz bajando una octava, no puedo procesar esa transacción. Como que no puede, es un vuelo, cóbrelo, señor, su cuenta ha sido marcada. ¿Marcada por qué? Fraude, soy yo lo estoy autorizando. No, señor, no es una marca por fraude. La cuenta fue suspendida por orden judicial, recibida esta mañana, en relación con los bienes del fideicomiso marital. Sterling Mark se quedó helado. Eso es una tarjeta de crédito, es mi tarjeta de crédito, es una tarjeta con responsabilidad conjunta, vinculada al activo principal, señor. Recibimos una orden de congelamiento del Tribunal del Distrito Sur. Todas las líneas de crédito a su nombre han sido suspendidas mientras dure el litigio de divorcio y, dudó, la investigación penal pendiente. Mark colgó, no se despidió, simplemente dejó caer el teléfono sobre la alfombra mullida. Lo habían dejado sin nada, no tenía efectivo, tenía $200 en la billetera. Corrió hacia la caja fuerte de la pared, detrás del cuadro del closet, el cuadro que ya no estaba ahí. Giró el dial, izquierda 42, derecha 10, izquierda 33. La caja se abrió con un clic, vacía por supuesto. Era Elena quien siempre le recordaba cambiar las baterías del cerrojo de la caja fuerte cada año. Ella sabía la combinación adentro, donde solía guardar un fajo de efectivo de emergencia y su pasaporte. Solo había una nota adhesiva: está con tu abogado. Se había llevado su pasaporte. Mark rugió de frustración, pateando el pesado armario de roble. El dolor le subió por el pie, pero el dolor físico era un alivio comparado con las paredes que se cerraban en su mente. Estaba atrapado en su propia casa, en su propia vida. Espera, Jessica todavía no sabía nada. Jessica lo creía el poderoso director financiero, y Jessica tenía un apartamento en la ciudad, pequeño, sí, pero un lugar donde esconderse, y él le había comprado suficientes joyas y las cosas se ponían peor. Podían empeñar el collar de diamantes que le regaló en Navidad, valía al menos 20,000. Necesitaba llegar donde Jessica, necesitaba darle su versión de los hechos, que le diría que fue un malentendido, que Elena era una ex vengativa y desquiciada. Sí, eso funcionaría. Jessica odiaba a Elena. Jessica se pondría de su lado. Agarró su bolso, tenía que irse antes de que llegara la policía. Bajó corriendo las escaleras, ignorando el silencio fantasmal de la casa, y corrió hacia la entrada de vehículos. Se subió al porche, presionó el botón de encendido, el motor tosió y murió. Volvió a intentarlo. Clic, clic, clic en el tablero. Se encendió un mensaje: inmovilización remota activa, contacte al concesionario. No, Mark golpeó el volante con las manos. No, el auto estaba arrendado a través de la empresa, a través de Sterling Dance Architecture. David Dance, o más bien Elena, lo había bloqueado a distancia. Mark se quedó sentado en el asiento de cuero de un automóvil de $150,000 que ahora no era más que un pisapapeles. Miró por el parabrisas hacia el cielo gris. Estaba varado en los suburbios, sin auto, sin tarjetas, sin pasaporte, y probablemente con la policía en camino. Miró su teléfono, una barra de batería. Marcó a Jessica, contestó al segundo timbre. Mark, su voz sonaba molesta. Pensé que ibas a casa a jugar a la familia feliz. ¿Por qué me llamas? Es arriesgado. Jess, escúchame, dijo Mark, tratando de esconder el pánico y fallando por completo. Algo pasó. Elena sabe todo. El tono de Jessica cambió al instante. No era miedo, era curiosidad. Se enteró de nosotros. Sabe todo. Presentó el divorcio. Me echó de la casa. Wow, dijo Jessica. Entonces estás libre. ¿No decías que querías dejarla? Sí, exacto, estoy libre, dijo Mark, aferrándose a esa narrativa. Pero escucha, amor, está feo. Está tratando de congelar mis cuentas. Está siendo vengativa. Necesito un lugar donde quedarme unos días. Mientras mis abogados arreglan esto, voy para tu casa. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Mi apartamento es muy pequeño, Mark, dijo ella lentamente. Solo por una noche o dos. Mira, te lo voy a compensar en cuanto se resuelva el divorcio. Voy a tener mi mitad de los activos. Estamos hablando de millones. Jess, podemos irnos a París. Podemos conseguir ese loft en Tribeca que querías. Tu mitad de los activos, repitió Jessica. Creí que tenías un prenupcial. Lo tengo, pero mira, es complicado. Solo necesito que me pidas un Uber. Mi auto tiene un problema mecánico. Mark, la voz de Jessica se volvió filosa de repente. Estoy viendo mi correo de trabajo ahora mismo. El estómago de Mark se le fue al piso. ¿Que estás en la oficina? Sí, llego temprano. Todo el mundo está murmurando y acabamos de recibir un memo de recursos humanos para toda la compañía. ¿Qué dice? Susurró Mark. Dice, leyó Jessica, la voz fría y distante, que Mark Sterling ha sido relevado de sus funciones como director financiero, con efecto inmediato.
Por mala conducta grave e irregularidades financieras dice que no debemos hablar contigo, dice que seguridad tiene una foto tuya en recepción, Jess. Eso es solo palabrería corporativa, están tratando de asustarme, yo construí esa empresa, también dice, continuó ella, ignorándolo, que la compañía está haciendo una auditoría interna de todos los gastos que tú aprobaste, Mark, pusiste el alquiler de mi apartamento en la tarjeta corporativa. Mark dudó, lo categoricé como un estipendio de vivienda para retención de talento junior, idiota, gritó ella, van a venir por mí, me van a hacer pagar todo eso, no tengo ese tipo de dinero, Jess. Cálmate, lo vamos a arreglar, solo necesito, ¿qué necesitas? Estás en la quiebra, Mark, te despidieron, probablemente vas a ir a la cárcel, te tengo a ti, nos amamos, recuerdas, decías que era el único hombre que te entendía. A mí me gustaba el estilo de vida, Mark, espetó ella, me gustaban las cenas, los regalos, y que ibas a hacerme gerente, no firmé para visitarte en prisión, no firmé para ser pobre, Jessica, por favor, no tengo a nadie más, no vengas aquí, dijo ella, si vienes. Llamo a la policía, no puedo dejarme ver contigo, tengo una carrera en la que pensar, voy a borrar tu número, no me llames de nuevo. Click. Mark se quedó mirando el teléfono, la pantalla se apagó, la batería había muerto, se sentó en el silencio del auto, el silencio de los suburbios apretándose sobre él, la ironía no se le escapaba. Había cambiado a una esposa leal por una mercenaria y en el momento en que el dinero se secó, la mercenaria hizo exactamente lo que hacen los mercenarios. Cambió de bando para salvarse a sí misma, estaba solo, verdaderamente solo, pero no podía quedarse ahí, tenía que moverse, bajó del porche y empezó a caminar. Recorrió el largo camino de entrada de la casa que había perdido, arrastrando su maleta, las ruedas retumbando sobre el asfalto, llegó al final de la entrada y miró a la izquierda, luego a la derecha, ni siquiera sabía dónde quedaba la estación del tren, siempre había manejado o pedido un servicio de auto, empezó a caminar hacia el centro del pueblo. Una caminata de casi 5 kilómetros con mocasines de cuero italiano que le apretaban los dedos mientras caminaba, una camioneta negra con vidrios polarizados pasó junto a él, en dirección a su casa, no aminoró la marcha. Mark se dio vuelta para observarla, entró a su antigua entrada, una segunda camioneta la siguió después, una patrulla de policía. El corazón de Mark retumbó, venían por la casa, se escondió detrás de un roble enorme en el jardín de un vecino. Observando desde la distancia, el vehículo se detuvo frente a su casa, las puertas se abrieron primero, dos oficiales uniformados después, un hombre de traje gris impecable, Arthur Reynolds, el abogado tiburón, y luego, del asiento trasero de la primera camioneta, bajó una mujer, era Elena. Mark ahogó un grito, se veía diferente, ya no llevaba los cardigans florales ni los pantalones sencillos que solía usar, cerca de él llevaba un traje sastre negro, tacones que resonaban en el pavimento, gafas de sol oscuras, se veía más alta, se veía como una directora ejecutiva. Se quedó junto al auto, mirando hacia la casa, no parecía triste, no parecía una esposa desconsolada, parecía una arquitecta inspeccionando un sitio de demolición. Mark sintió un arranque de furia, esa era su casa, ella se estaba burlando de él, olvidó a la policía, olvidó las órdenes de restricción, olvidó la amenaza de prisión, solo quería gritarle, quería herirla tanto como ella lo estaba hiriendo a él. Dejó caer su bolso y corrió de vuelta hacia la entrada. Elena, gritó, Elena. Los oficiales se giraron al instante, las manos bajando hacia sus armas. Arthur Reynolds ni siquiera parpadeó. Solo se acomodó los lentes. Elena se giró despacio, se quitó las gafas de sol, sus ojos estaban secos, eran fríos, duros como el pedernal. Alto ahí, gritó uno de los oficiales, poniéndose entre Mark y Elena. Mark se detuvo, jadeando, el pecho agitado, estaba a 15 metros de ella. Bruja, gritó Mark, planeaste todo esto, me tendiste una trampa. Elena lo miró, no le gritó de vuelta, no lloró. Solo ladeó ligeramente la cabeza, como quien observa un insecto bajo el microscopio. No te tendí ninguna trampa, Mark, dijo ella, su voz era calmada, clara, y atravesaba la distancia sin esfuerzo. Solo dejé que fueras tú mismo, tú hiciste el resto, yo te hice a ti, gritó Mark, desesperado por recuperar algo de poder. Yo manejaba el dinero, yo te cuidaba, no eras nada más que la hija de un bibliotecario hasta que te casaste conmigo. Elena se rió, fue una risa genuina, pero sin ninguna calidez. Mark, dijo, la lástima goteando de su voz. Mi familia construyó la biblioteca, mi familia construyó el banco donde tú trabajabas, no te necesitaba para que me cuidaras, necesitaba un compañero, pero estabas demasiado ocupado tratando de parecer importante como para notar con quién estabas casado. En realidad. Se giró hacia el abogado. Arthur, dale la bolsa. Arthur Reynolds sacó del auto una pequeña bolsa de plástico de supermercado, la lanzó al pavimento, cayó a medio camino entre los dos.
¿Qué es eso?, dijo. Mark, con desdén, tu ropa, dijo Elena, la que dejaste en la tintorería la semana pasada y tu cargador de celular. No soy despiadada, quiero mi casa. Elena, no puedes simplemente echarme, en realidad. Intervino Arthur Reynolds, la voz suave y aceitosa. Si podemos, la transferencia de la escritura se registró electrónicamente a las 9 de la mañana. Actualmente está usted invadiendo propiedad privada, invadiendo. Balbuceó Mark. Arthur le hizo un gesto al policía. El oficial dio un paso al frente. Señor Sterling, debe retirarse del lugar de inmediato o será arrestado por invasión de propiedad y alteración del orden público. Mark miró a Elena. Buscó algún resto de la mujer que solía sobarle la espalda cuando tenía dolor de cabeza. La mujer que le hacía sopa había desaparecido o tal vez nunca había existido. Tal vez esa versión de Elena solo era un espejo que ella sostenía para reflejar lo que él quería ver. Elena, por favor. La voz de Mark se quebró. Se dio cuenta de que la furia no funcionaba. Probó a suplicar. No tengo a dónde ir, mis tarjetas no funcionan. Jessica me echó. No tengo nada. Elena lo miró por un segundo. Su expresión se suavizó. Mark sintió una chispa de esperanza. Tienes tu libertad, Mark, dijo ella con suavidad. Eso era lo que querías, no ser libre de la esposa aburrida, vivir la buena vida. Volvió a ponerse las gafas de sol. Ve a vivirla. Se dio la vuelta y entró a la casa, su casa, y cerró la pesada puerta de roble. El sonido del pestillo resonó como un disparo. Mark se quedó ahí de pie, la bolsa de plástico de la tintorería a sus pies. Circule, señor, dijo el oficial, la mano sobre la porra. Mark recogió la bolsa, recogió su maleta y se dio la vuelta. Caminó por la entrada, pasando los setos que él mismo solía podar, pasando el buzón que todavía tenía su nombre. Llegó a la calle. La lluvia empezó a caer de nuevo, fría. Dura. Comenzó a caminar. No sabía hacia dónde, solo sabía que se alejaba de la vida que había destruido. La lluvia era ahora torrencial, empapaba el traje italiano a la medida de Mark. Una prenda de $3,000 arruinada por el lodo y el agua. Llevaba una hora caminando. Se encontró en el centro de Greenwich. Parecía un loco, el cabello pegado a la frente, los zapatos chapoteando, arrastrando una maleta y una bolsa de ropa de tintorería. La gente en la calle, gente a la que quizás alguna vez había saludado en el club de campo, se apartaba para evitarlo, mirándolo con una mezcla de asco y miedo. No lo reconocían. Para ellos, era solo un vagabundo más. Se detuvo frente a un banco, uno cualquiera, no el suyo. Necesitaba pensar. Entró al vestíbulo para resguardarse de la lluvia. Se sentó en el piso, recostado contra el cajero automático. Estaba exhausto. Revisó la bolsa de plástico que Elena le había dado. Adentro, envuelto en el plástico de la tintorería, estaba su saco gris. Revisó los bolsillos. Nada. Espera. El bolsillo interior del pecho sintió un papel. Lo sacó. Era una nota, escrita a mano. Mark, sé que nunca leíste el prenupcial, y sé que nunca leíste los estatutos de la compañía. Si lo hubieras hecho, sabrías que existe una cláusula de compensación por despido para ejecutivos, incluso si es con causa. No es mucho, pero alcanza para no dejarte en la calle. Deposité $5,000 en una tarjeta prepagada. Está en el bolsillo. Úsalo para conseguir un abogado o un terapeuta. Sugiero lo segundo. Mark buscó más adentro del bolsillo. Ahí estaba, una tarjeta Visa genérica. $5,000. Ayer había gastado esa misma cantidad en una botella de vino durante la cena. Hoy era todo su patrimonio. Se quedó mirando la tarjeta. Debería romperla, debería tirarla a la basura. Por orgullo ella lo estaba compadeciendo. Le estaba lanzando migajas, pero le rugió el estómago. No había comido desde la noche anterior y tenía frío, tanto frío. Apretó la tarjeta contra el pecho. No iba a comprarse un terapeuta, no. Iba a contratar un abogado. $5,000 no le alcanzaban ni para 10 minutos con un buen litigante. Necesitaba un plan, necesitaba contraatacar. Elena creía haber ganado, creía haberlo neutralizado, creía que se desvanecería en la pobreza y el olvido. Estaba equivocada. Mark Sterling era un hombre de números, era un estratega. Él había construido esa compañía tanto como ella la había financiado. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, sabía cuáles vacíos fiscales habían usado. Si él iba a hundirse, se llevaría el barco entero con él. Se puso de pie, la determinación endureciéndose. La desesperación se transformó en un odio frío y ardiente. Salió del banco y entró a un cibercafé barato al otro lado de la calle. Pagó por una hora de computadora. Se tronó los nudillos. No podía acceder a los servidores de la empresa. David lo había bloqueado, pero Mark tenía una memoria de acero. Recordaba los números de cuenta de las empresas fantasma en el extranjero. Conocía las sociedades ficticias en Panamá que usaban para minimizar impuestos. No iba a robar el dinero, no podía, pero podía exponerlo. Abrió un navegador y buscó el contacto de la oficina de denunciantes del IRS. Después buscó el correo del área de negocios de The New York Times. ¿Quieres guerra?
Elena, susurró Mark. Los dedos suspendidos sobre el teclado. Vamos a ver qué tanto te gusta cuando el mundo entero sepa que la Santa Familia Van der Oeven maneja un esquema de evasión fiscal. Empezó a escribir. El motel de carretera en las afueras de Stamford olía a cigarrillo rancio y desinfectante industrial. Era un mundo aparte del St. Regis, pero era todo lo que Mark podía pagar. Se sentó en él. Colchón hundido, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro tenso. Casi maniático lo había hecho. Había pasado las últimas 3 horas redactando el correo más destructivo de su vida. Adjuntó un memorando detallado explicando cómo Sterling Dance Architecture usaba una serie de sociedades ficticias en las Islas Vírgenes Británicas para desviar ganancias y evadir impuestos corporativos en Estados Unidos. Nombró las empresas, Apex Holdings, Blue Sky Ventures, Ironclad Trust. Conocía los códigos. Conocía los números de ruta. Lo sabía todo porque él mismo había diseñado el sistema. Presionó enviar el correo. Llegó a la oficina de denunciantes del IRS y al equipo de investigación del New York Times. Mark se recostó, una sonrisa torcida en el rostro. Jaque mate, Elena. Abrió una cerveza de máquina expendedora comprada con el último dinero en efectivo que le quedaba. Imaginó la escena del día siguiente, agentes del FBI allanando la mansión, Elena siendo esposada, el titular gritando heredera involucrada en fraude fiscal masivo. Si él iba a caer por malversación, ella caería por evasión de impuestos y lo mejor de todo, como denunciante, podría obtener inmunidad. Incluso podría llevarse un porcentaje de los impuestos recuperados. Podría salir con millones y verla arruinada. Durmió profundamente por primera vez en 24 horas. Arrullado por el licor embriagador de la venganza. A la mañana siguiente, Mark despertó a las 10. Agarró su teléfono, que había cargado con el cable que Elena tan generosamente le había devuelto, y actualizó su correo. Había una respuesta del New York Times. El corazón le dio un vuelco. Estaban interesados, querían una entrevista. Abrió el correo. Estimado señor Sterling, gracias por su información sobre Sterling Dance Architecture. Sin embargo, hemos decidido no dar seguimiento a esta historia. Las estructuras financieras que describe, Apex Holdings, Blue Sky Ventures, ya son de conocimiento público. Sterling Dance Architecture ofreció una conferencia de prensa hace 3 días. Anunciando una auditoría voluntaria y la reestructuración de estas entidades específicas. La compañía ya llegó a un acuerdo con el IRS por irregularidades pasadas, atribuidas a la mala gestión de una exjefatura ejecutiva. Además, hemos recibido una notificación de cese y desista. Dado que los documentos que usted proporcionó parecen ser información corporativa privilegiada, sustraída al momento de su despido, no volveremos a contactarlo. Mark se quedó mirando la pantalla. La sangre se le heló. 3 días atrás Elena llevaba semanas planeando esto. Sabía de las cuentas en el extranjero. Claro que sí, era la accionista mayoritaria, pero no solo lo sabía, lo había reportado por su cuenta. Había ido al IRS antes de despedirlo. Había construido la narrativa. Encontramos irregularidades causadas por nuestro director financiero. Las estamos corrigiendo y estamos pagando lo que debemos. Al hacer eso, le arrebató a Mark cualquier estatus de denunciante. Él no estaba revelando ningún secreto, solo estaba confesando su propia obra después de los hechos, bajo la frase mala gestión de una exjefatura ejecutiva. Volvió a leer el correo. No la había expuesto a ella, le había entregado a las autoridades una confesión firmada de que él era quien conocía los detalles íntimos del esquema ilegal. Acababa de corroborar la historia de ella, que él era el cerebro detrás de la evasión fiscal. Tocaron a la puerta del motel. Mark saltó. ¿Quién es? Servicio a la habitación, dijo una voz. No pedí servicio a la habitación, señor Sterling. Otra voz, más grave. Con autoridad, habla el agente Miller, del FBI. Tenemos una orden de arresto. Mark corrió a la ventana. 2 sedanes negros estaban estacionados en el lote, bloqueándole la vista hacia la carretera. Miró la puerta del baño. Podía esconderse. No miró la computadora. La evidencia de su denuncia seguía ahí. En la pantalla. Caminó hacia la puerta. Las piernas le pesaban como gelatina. Abrió. El agente Miller era un hombre alto, de rostro tallado como granito. Levantó una placa detrás de él. 2 oficiales uniformados. Mark Thomas Sterling, dijo el agente, queda usted detenido por fraude electrónico, malversación de fondos y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Yo era el denunciante, tartamudeó Mark. Yo envié el correo. El agente Miller sonrió con suficiencia. Lo sabemos, tenemos una copia. Gracias por el mapa del tesoro. Mark coincide perfectamente con los documentos que la señora Sterling nos entregó, excepto que el suyo tiene su firma digital en las fechas de creación. Lo giraron las esposas. Hicieron clic. Estaban apretadas, frías mientras lo llevaban al auto. Mark vio una figura al otro lado de la calle.
Observando desde la seguridad de una terraza de café no era Elena. Elena no perdería su tiempo viéndolo ser arrestado. Era Jessica. Llevaba gafas de sol enormes y sostenía un café con leche. Lo miró subir a empujones a la patrulla. No se veía triste, se veía aliviada, se veía como alguien que acababa de esquivar una bala y observaba cómo le pegaba a otro mientras el auto se alejaba. Mark la vio sacar el teléfono y hacer una llamada, probablemente a su nuevo jefe, o a un abogado, o a un nuevo novio. Mark Sterling, el hombre que creía controlar el mundo, iba sentado en la parte trasera de la patrulla, rumbo a una imputación federal, comprendiendo que nunca había sido en realidad el jugador, siempre había sido el peón. 5 años después, la cafetería de la institución correccional federal en Danbury estaba llena de ruido, con olor a repollo hervido y desinfectante. Mark estaba sentado en una mesa del rincón, comiendo de una bandeja un pastel de carne tibio. Se veía mayor su cabello, antes perfectamente peinado y oscuro, ahora ralo y gris. La mandíbula arrogante había desaparecido, reemplazada por un permanente gesto de resignación. Ya no era el lobo de Wall Street, era el interno. 49201 había aceptado un acuerdo de culpabilidad. 5 años por malversación y fraude. Le quedaban 6 meses. Mantenía la cabeza baja. Trabajaba en la biblioteca de la prisión, acomodando libros, reparando lomos. Era irónico, en realidad había despreciado al padre de Elena por ser bibliotecario, y ahora eso era lo único que lo mantenía cuerdo. Un interno más joven, un muchacho llamado Leo, encarcelado por delitos informáticos, se sentó frente a él con una tableta de contrabando, un aparatito colado por un guardia. Oye, Mark, susurró Leo, mira esto. ¿No es tu ex? Mark levantó la vista, los ojos cansados. No quería mirar, pero no pudo evitarlo. Leo giró la pantalla. Era un video de YouTube, un clip de Bloomberg Technology. El titular decía, Sterling Dance Architecture presenta revolucionario proyecto de ciudad verde en Singapur. En la pantalla, de pie sobre un podio frente a una maqueta futurista y reluciente, estaba Elena. Se veía magnífica. Llevaba un traje blanco que irradiaba poder y elegancia. El cabello, cortado en un bob afilado y elegante, se veía 10 años más joven que la última vez que él la había visto a su lado. Un hombre alto, de aspecto distinguido, cabello entrecano y sonrisa amable. Tenía la mano apoyada en la parte baja de su espalda, protector, cariñoso. ¿Y ese quién es?, preguntó Leo. Es David, susurró Mark, mi antiguo socio. Uf, rió Leo, se quedó con la empresa y con el socio. Eso sí es frío, hermano. La reportera en pantalla le hizo una pregunta a Elena. Señora Vance, disculpe, ahora USA Vanderoev en este proyecto tiene proyectado generar más de 1.000 millones en el primer trimestre. ¿Cómo logró darle vuelta a la compañía después del escándalo de hace 5 años? Mark se inclinó hacia adelante. Necesitaba escuchar esto, necesitaba oírla mencionarlo, necesitaba saber que todavía importaba, aunque fuera como el villano. Elena sonrió a la cámara, los ojos arrugándose en las esquinas. Honestidad, dijo simplemente. Cortamos la podredumbre, dejamos de enfocarnos en las ganancias a corto plazo y empezamos a enfocarnos en el legado. Y tuve un gran equipo que creyó en la visión incluso cuando todo estaba oscuro. Miró a David, y compartieron una mirada de conexión genuina y profunda. Después añadió, girándose de nuevo hacia la cámara, aprendí que a veces uno tiene que soltar las cosas que lo hunden, para poder volar de verdad. No dijo su nombre, no dijo mi ex esposo, ni siquiera reconoció su existencia para ella. Él no era un villano, no era un monstruo, era simplemente la podredumbre, algo que había que cortar y desechar para que el tejido sano pudiera crecer. Leo apartó la tableta. Brutal, ni siquiera mencionó tu nombre. Mark se quedó mirando su pastel de carne. Ese era el verdadero castigo, no era la celda, no era la pérdida del dinero, era la irrelevancia. Había pasado toda su vida desesperado por ser importante, fue infiel porque quería sentirse deseado, robó porque quería sentirse poderoso, mintió porque quería crear una realidad en la que él fuera el rey, y al final, no era nada, una nota al pie en la historia de éxito de otra persona, un caso de advertencia en un seminario de cumplimiento normativo. ¿Estás bien, Mark?, preguntó Leo. Mark levantó el tenedor de plástico, la mano ya no le temblaba. La ira se había ido, la esperanza se había ido, solo quedaba la realidad opaca y gris de la cama que él mismo se había tendido. Estoy bien, Leo, dijo Mark en voz baja. Solo estoy terminando de almorzar. Sonó la campana, se acabó el almuerzo. Mark se levantó, raspó la bandeja en la basura y se formó en la fila para el conteo. 1, 2, 3 era solo un número afuera de los muros de la prisión. El mundo seguía girando. Elena construía ciudades. David construía una vida junto a la mujer que amaba. Jessica probablemente seguía engañando a algún otro hombre en alguna otra ciudad. Y Mark Sterling regresó a su celda,
la pesada puerta de acero cerrándose con un sonido que ya no le resultaba aterrador, sino simplemente definitivo. La historia de Mark Sterling es un recordatorio brutal de que el pasto del otro lado no siempre es más verde, a veces es solo césped sintético cubriendo un sumidero. Mark lo tenía todo, una esposa leal, una carrera poderosa, una casa hermosa, pero su arrogancia lo cegó ante el verdadero valor de lo que poseía. Confundió la bondad de Elena con debilidad, y su silencio con ignorancia. Aprendió demasiado tarde que las personas más calladas del cuarto suelen ser las que tienen las llaves. Elena no solo sobrevivió a su traición, la usó como combustible para alcanzar su verdadero potencial, demostrando que la mejor venganza no es gritar ni pelear, es prosperar sin la persona que te frenaba. La caída de Mark no fue producto de la mala suerte, fue el interés compuesto, inevitable, de sus propias mentiras.